Ningún acontecimiento en la historia de toda la humanidad se ha celebrado tanto, con palabras, con dramatizaciones, películas, poemas o cantos, como el nacimiento de nuestro Señor. Sin embargo, es curioso, en cuanto a Lucas se refiere, el dramatismo desaparece. Y no porque el dramatismo sea malo, desaparece porque el Evangelio de Lucas se trata más bien de una investigación, en donde el estilo del doctor se hace vívido en cada página. De hecho, es importante aclarar esto porque algunos podrían quejarse y decir, ¿cómo pudo casi pasar por alto una historia tan hermosa como la Navidad? No hay ninguna algarabía y los detalles parece los da de forma frívola. Bueno, hay varias razones que explican eso. Una diría, el doctor está siendo fiel a su estilo y a su profesión. No podemos esperar que tratándose de un médico de pronto va a escribir como si fuese un músico. Sin embargo, diría yo que la razón más importante es que la entrada de nuestro Señor Jesús a este mundo debía suceder precisamente con sencillez, sin ninguna fanfarria. Diría, rompiendo el protocolo de la humanidad. ¿De qué estoy hablando? Es que lo que la humanidad suele hacer es que cuando los hijos de los reyes o los hijos de los presidentes están por venir al mundo, el recibimiento es apoteósico. Nos sentimos asombrados de las fiestas y cuánta fanfarria hacen por la entrada del hijo de un presidente o de un rey. Bueno, nuestro Señor era todo lo contrario. Incluso, creo que algunos artistas hacen muy mal pintando un cuadro erróneo respecto al pesebre. Yo no creo que ellos tengan una mala intención, pero aunque tengan buenas intenciones, están equivocados. La mayor parte de nosotros, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, estoy seguro que viene a nuestra imaginación un lugar hermoso, rodeado de animales mansos, apacibles, un lugar cálido. Por favor, nada de eso es así. Todos los pesebres son corrales de ovejas y todos los corrales de ovejas son lugares sucios, inmundos. Y la palabra inmundo está relacionada a suciedad, no a superstición o misticismo. De hecho, déjenme leerles un párrafo de Philip Keller en su libro Rabboni. Él da una descripción de lo que yo diría lo más atinado al sitio en donde nuestro Señor Jesús vino al mundo. Dice él, el corral de las ovejas, tan inmundo como puede ser un encierro de animales del oriente, apestaba de forma penetrante por la suciedad y la orina acumulada de quién sabe cuánto tiempo. José despejó una esquina del mismo, lo suficientemente amplia para que María se acostara. Y entonces le comenzaron los dolores de parto. Se retorcía de dolor en el piso. Y José, por su inexperiencia y por no saber qué hacer, hombre, al fin hacía lo que mejor podía para tranquilizarla, aunque no era mucho. Su túnica exterior sería la cama de ella y su áspera alforja su almohada.
Allí no había heno, ni paja, ni ningún otro forraje para animales. Es que allí, en ese lugar, no se cultivaba nada de eso. El ganado apenas sobrevivía pastando en la escasa vegetación que nacía en el semidesértico terreno. María se quejaba del dolor en medio de la oscuridad que había en el cobertizo de esas sucias ovejas. José quitó el polvo, abrió un pequeño espacio y entonces sucedió. Y no sigo leyendo porque no tengo más minutos, pero dije antes, lo que muchos artistas pintan hoy día respecto al pesebre es muy lejano a la verdad. Esto es cercano a la historia, un lugar difícil. Estoy diciendo todo esto porque, para tristeza del evangelio equivocado que algunos admiran, esto es totalmente contrario. Estoy citando ejemplos. Hoy día hay algunos religiosos, líderes, y si yo soy uno de esos, pues también júzgueme de forma severa, que lejos de querer parecer pastores, lo que quieren parecer es jefes de Estado. Y por su forma de vestir y su forma de vivir, lo último que reflejan es lo que la Biblia describe como la vida de un pastor. Y ya sabemos, cuando la cabeza va mal, el cuerpo va peor. De allí surge una cantidad de cristianos que se ven impresionados ante la grandeza material o el lujo. A veces llegan al colmo que ponderan para congregarse que la posición geográfica de la iglesia o de las personas que allí asisten esté a la altura de ellos. Poco les importa si en ese lugar la Biblia se enseña o no se enseña. Poco les importa si se adora al Señor como la Biblia describe. Es que están impresionados, embelesados con la grandeza y quieren ir en pos de ella. Y no dijimos que eso esté malo. Solo estoy diciendo que el ejemplo que Jesús nos da es algo muy distinto a eso. Yo podría sumar que hace 20 o 25 años en nuestro país, el pastorado ni siquiera era considerado una profesión, era considerado un oficio y discriminado además. No sé desde cuándo y no me enorgullezco de eso. Un mal día en este país el pastorado amaneció convirtiéndose en una profesión, en donde algunos creen que es una posición de privilegio y otro montón lo siguen para servirse del privilegio. Vaya cosas. Al leer la Biblia dista mucho de la entrada que nuestro Señor hizo y de lo que esperaba que otros hicieran. De hecho, eso y más es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado El pastorado es una vocación de servicio. Noten que no lo coloqué ni como profesión para que nadie se vanagloríe en ello, ni tampoco como un oficio para que nadie lo discrimine. Estoy diciendo que la Biblia enseña que el pastorado es una vocación de servicio. Lucas capítulo 2. Vayan por favor al verso 1. Evangelio de Lucas capítulo 2. ¿Listas sus Biblias? Dice: aconteció en aquellos días
que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Noten, el doctor, siendo fiel a su profesión, es muy detallista. Quiere que su amigo Teófilo sepa que quien dio la orden de empadronar a todo mundo fue Augusto César. Este primer censo también quiere que sepamos que es el primer censo que se hizo mientras Ireneo era el gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Para un momento. ¿Todos sabemos qué es empadronarse? Es un censo. Es la simple práctica de ir a una institución de gobierno y dar nuestros datos. Sin ello no podríamos tener documento único de identidad. Los censos nos permiten eso. Ya les digo luego por qué. Sigue el verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. De hecho, me detengo otro minuto y les pregunto, ¿recuerdan de dónde era oriundo, dónde nació nuestro Señor Jesús? ¿De dónde es? ¿Dónde? Bueno, algunos suelen decir de Nazaret, otros dicen de Galilea. Y ahora tomen nota, nuestro Señor Jesús no nació allí. Nuestro Señor, aquí lo dice, verso 4, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad donde David nació, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Está diciendo que nuestro Salvador nació en los mismos lugares en donde David jugó y creció. Verso 6, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él y que estaba encinta. Leemos hasta ahí, oramos. Señor, te ruego con humildad tu espíritu guíe nuestro estudio y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Necesitamos un punto de referencia en la historia. Y creo que para la mayor parte de nosotros, el famoso general romano Julio César es buen referente. Si no porque ha leído su biografía, quizá porque ha visto algunas de sus películas. Sí, estoy hablándole de ese general que se volvió loco por Cleopatra, la reina egipcia. Y vamos a dejar en paz a la reina. No es importante para esta referencia histórica. Sí es importante decirles que este murió en el idus de marzo del 44 antes de Cristo. Atentos, 44 antes de Cristo. Y que su hijo adoptivo, Cayo Octavio, heredó las riquezas y la dictadura de su padre. Así es que ahora nuestra atención está hacia Cayo Octavio. Con el tiempo, este recibió el título de Pontificis Maximus. Eso en español sería algo así como Máximo Pontífice y primero de los ciudadanos de Roma. Me he estado preguntando, quizás de ahí sacan la frase en el resto del mundo, la primera dama, refiriéndose al primer ciudadano, su esposo. Bueno, esa era la figura y ese fue el título que Cayo Octavio recibió. Un poco después se le dio el título de Augustus. Así es que si sumamos todo esto, es el gobernante supremo, César Augusto o Augustus César. Para ese momento que se esperaba Roma fuera una república, este ya estaba dando señales de una dictadura y pronto de una perversidad.
Escuchen esto. El cometa Halley, y este es otro buen punto referente, el cometa Halley surcó el cielo el año 12 antes de Cristo. Y claro que como ese todavía es un cometa que vaga en la historia moderna, fácilmente lo recordamos, pues surcó de forma muy visible el cielo en el año 12 antes de Cristo. Así es que Cayo Octavio Augustus César dijo que ese era el espíritu de Julio César entrando al cielo como un dios. Y todos los romanos empezaron a aplaudir y empezaron a vitorear: ¡viva Julio César! ¡Viva Dios! Días después dijo: bueno, si Julio César entró al cielo como un dios, entonces yo soy el hijo de un dios y también deben adorarme. Y la perversión se hizo todavía mucho más grande. Sonrío en esta parte de la historia porque digo: poderosos hombres de guerra, grandes ejércitos, expertos en filosofía, grandes constructores y supersticiosos hasta más no poder, creyentes de tonterías como el hecho de que el cometa Halley era el espíritu de Julio César. Y diría yo, cuando me refiero a expertos guerreros, expertos en filosofía, constructores y más ciencias, pero ignorantes al fin, cualquier parecido, pura coincidencia. En fin, Lucas estaba interesado que nosotros tuviéramos el punto de referencia para ubicarnos en la historia de que fue Augustus César el que firmó el decreto de un empadronamiento en todo el imperio de Roma. Ahora respondo: ¿pero y para qué un empadronamiento? Bueno, todos los gobernantes hacen un censo a sus pueblos. Las razones siempre son las mismas y alguno está a punto de decir: sí, ordenamiento territorial o para fines políticos. Yo sonreiría con semejantes respuestas y diría con practicidad: no, lo hacen para colocarnos más impuestos. Así saben quiénes somos, nuestra edad, a qué nos dedicamos, nuestros ingresos. Y esa es la razón de cualesquier empadronamientos. Cayo Octavio Augustus César fue considerado Maximus Pontífice, no por su santidad, sino porque fue un emperador progresista que llevó una época de oro en cuanto a riquezas se refiere al imperio. Las famosas carreteras de ese entonces, el famoso comercio y qué sé yo, cada cosa más. Él necesitaba que en cada provincia que Roma había conquistado, supiera Roma cuántos impuestos recogería. En esa dirección es que José tenía que ir desde Galilea hasta su ciudad natal y empadronarse precisamente en Belén. Claro que esto tiene una razón todavía más trascendental que se las explico luego, porque no puedo pasar de largo el significado de Belén. Leí un poco más y descubrí que Belén se traduce al español como la ciudad del pan. Y esto me da un poco más de vuelta en la cabeza, porque en la dieta de la Biblia el pan siempre ha ocupado un lugar preponderante, especial. Yo no sé por qué los nutricionistas de hoy día me prohíben el pan. Es tan rico. Y la Biblia dice, bueno, hasta hay pan caído del cielo.
creo que voy a descubrir que hay pan que es muy saludable. Espero descubrirlo antes de que muera. En fin, dirá, está loco, pastor. No, es que por alguna razón Belén era la ciudad del pan. Y eso todavía no lo he descubierto, lo confieso. Debió haber allí alguna riqueza al respecto, que si alguno de estos días lo descubro, pues también se los comparto. La profecía rezaba que el Mesías príncipe, que el Hijo de Dios, debía nacer en la misma ciudad donde David nació, en la misma ciudad de Belén. Entonces, José se movió hasta Belén para que la profecía se cumpliera. Él no sabía eso. Él tenía cabos sueltos nada más, pero no podía estar planificando y sumándose o ayudando a la providencia para que cada cabo de la profecía se estuviera sumando. Él solo tenía que cumplir el decreto de Augusto César. Y ni la remota idea tuvo que estaba más bien en un plan mucho más grande, Dios moviendo cada cosa. Y aquí voy a hacer un paréntesis a nuestro estudio porque hay algo que no puedo pasar de largo. Creo que Augusto César, creyéndose un Dios, pensaba que podía hacer lo que le viniera en gana cuando le viniera en gana. Lastimar personas, hacerlas que se muevan, qué sé yo, cuántos kilómetros, aun si está a punto de dar a luz, porque él se cree un Dios. Lo que nunca se imaginó es que el único y verdadero Dios tenía un plan en medio de todo eso. Y que todo esto Dios lo estaba usando para que su profecía se cumpliera al pie de la letra. Y esto es como otro colirio que llega como consuelo a nuestra alma. ¿De qué hablo? Quizás hoy por hoy hay algunos de ustedes que están sufriendo el abuso de alguien que le ha traicionado, alguien que le ha pagado mal, quizás un empleador que le acaba de despedir sin siquiera indemnizarle, quizás la traición de su pareja, tal vez la ingratitud de un hijo, qué sé yo, cada cosa que puede suceder. Y usted está pensando que esa persona que ha propinado esa angustia a su vida es como este Augusto César. Él o ella se creen un Dios que pueden hacer lo que les da la gana y lastimarle o abusar de usted a su antojo. Incluso a lo mejor ha pensado eso del gobierno o de los gobiernos. Aquí hay un mensaje que grita en silencio a nuestra vida. El único y verdadero Dios sigue sentado en su trono y cada cosa que pasa a los hijos de Dios no sucederá sin la voluntad de Él. Entonces es probable que lo que usted ahora está sufriendo, la frustración o la angustia que usted esté pasando, quizás es parte de un plan mucho más grande en donde Dios está moviendo piezas para bendecir su vida o la mía. Lejos de usted rendirse, debe pensar, aún este emperador no estaba por encima de la voluntad de Dios, muchísimo menos quienes ahora le están propinando esa tristeza o esa molestia. Nuestra mirada y nuestra atención debe estar puesta en el Señor. Pero bien, voy a regresar a la historia. Recordarán que nuestro estudio se titula El pastorado es una vocación de servicio. Y quizás los más atentos de ustedes deben en este punto estarse preguntando, pero ¿y qué pasó con eso? ¿Dónde se quedó el pastorado? Bueno, ahora vamos.
Durante 400 años de oscuridad, Dios, eso se los expliqué la semana anterior, Dios no habló con el hombre. Y de pronto, el primero de sus anuncios es con una hermosa virgen que llevará en su vientre al Hijo de Dios. Durante 400 años no habla una sola palabra y su segundo anuncio es a un buen y piadoso sacerdote. Bueno, predicador, eso no es ninguna sorpresa. Mejor digamos, eso es lo que esperábamos. Dos personas, una muy joven, una muy entrada en años, pero los dos temerosos de Dios, piadosos. Es lo que esperábamos que un ángel hablara a ellos. Bueno, escuche esto. Les dije al principio que nuestro Señor entró a este mundo de forma sencilla, sin mayor fanfarria, pero no significa que fue ignorado. Dios quiso que entrara en cierto silencio, conforme a sus propósitos, porque después de 400 años, la tercera vez que nuestro Señor habla es para hablar a un grupo de hombres sucios, mal vestidos, discriminados y abandonados en la noche en una montaña. Estoy diciéndoles y emocionado al hacerlo que el tercer grupo de personas a quien Dios le habló después de 400 años fue a un grupo de pastores. No voy a hacer una especie de jerarquía y decir que son muy especiales la Virgen, muy especiales y ancianos y muy especial los pastores, pero sí voy a decir que fueron especiales para Dios. Y voy a repetir que los pastores eran parias de la sociedad, una casta excluida, discriminada, sí necesaria, pero sin riqueza alguna. Digo necesaria porque los pastores eran los responsables de que hubiera comida en casa. Si ellos no llevaban a pastar y no cuidaban el rebaño, ¿cómo iban a comer? Por otro lado, eran necesarios porque si ellos no hacían ese trabajo, tampoco existiría sacrificio en el templo. Estoy diciendo que los pastores eran necesarios porque su trabajo tenía una posición más que importante en la dieta de las familias y en la religión de las familias, aún cuando fueran discriminados, excluidos y sin riqueza alguna. ¿Qué estoy diciendo? Que el pastorado estaba en el corazón de Dios. Diré aún un poco más y más emocionado. Estos pastores estaban en las mismas montañas donde el rey David escribió el Salmo 23. Estos hombres mal vestidos y malolientes estaban allí donde el rey David escribió tantas hermosas oraciones. Estoy diciendo que Dios decidió hablarles a los pastores y no a los reyes, a los políticos y a gente influyente, sino a gente discriminada, el más grande evento que la humanidad pudo siquiera imaginar, la anunciación de la entrada de su Hijo a este planeta. Le fue anunciada a esos pastores porque David fue un pastor. Pero hay algo todavía más hermoso, porque ese bebé que es el Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad, el Rey de los Reyes, también tendría el pastorado como vocación. Él sería el buen pastor. Entonces nuestro Señor quería que todos lo supieran. Los pastores, los que jamás nunca nadie habría imaginado que iban a ser invitados a la ceremonia de nacimiento del Hijo del Rey de todos los reyes.
Los invitados de honor fueron esos hombres mal vestidos y muy malolientes. Increíble, ¿no? No, no es increíble. Esto es creíble en honor al espíritu bíblico. Eso es lo más congruente, porque el pastorado no es un pedestal para lucir habilidades, profesiones, riquezas o cosas necias. El pastorado es un pedestal para servir a otros. Si tan solo los que predicamos, si tan solo los líderes de los ministerios, si tan solo los papás de cada casa, si tan solo las mamás de cada casa, si tan solo los que tienen negocios y son dueños de esos negocios, si tan solo los líderes de los ministerios deportivos, si todos los que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser pastores, porque no me vean a mí nada más como pastor aquí. Yo soy un pastor que predico, pero hay un pastor allí en medio de ustedes que es el que cuida el rebaño de su hogar, a sus hijos y a su mujer. Allí hay una mujer que es la pastora de ese pastor. Ahí hay un montón de líderes de ministerios que son pastores. Allí hay un montón de profesores de niños que son pastores. Ustedes comparten conmigo el privilegio, no de la profesión del pastorado, sino de la vocación del pastorado. Y nuestro privilegio es servir a otros. Insisto, si tan solo anheláramos cumplir con el patrón bíblico y no con el patrón del mundo. Les pedí ayer a los que editan nuestros programas que por favor quiten mi nombre de la publicidad. Y sé que algunos dirán, pero eso es un error. Las personas preguntan quién es el que enseña. No es un error, ahora descubro que error es hacerlo. Yo no encuentro en esta historia el nombre de ningún pastor. Solo dice los pastores. Si ustedes y yo entendiéramos que nuestro trabajo es un privilegio para servir a otros, creo que sería una bendición grande. Encontrarán los que vayan a casa y lean verso por verso. Voy a correr porque me quedan 5 minutos. Y voy a hacer un paréntesis. No, les explico luego. Encontrarán la palabra Cristo. Debo explicarles que la palabra Cristo significa, porque ahí dice este es el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, está en griego. Y el equivalente en hebreo es Mesías. Y al español se traduce igual, como ungido. Estoy diciendo que el príncipe ungido, que esa era la expresión que se ocupaba para el que estaba siendo instalado o consagrado como rey. Entonces Cristo significa ungido y Mesías también significa ungido. Jesús significa Salvador, que es una derivación de Oseas y también de Josué. Salvador. En resumen, Jesucristo significa el ungido Salvador. Y ustedes encontrarán esos nombres en este capítulo. Entonces ahora saben de qué se trata. Pero corran conmigo por favor al verso 13. Capítulo 2, verso 13. ¿Listos? Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud ¿de qué? De huestes celestiales. No fue ignorado. También los cielos le dieron la bienvenida al Señor. ¿Y qué hacían estas huestes celestiales? Grítenlo. Alababan a Dios. Ahora lean el versículo 20. Y volvieron los pastores. ¿Qué estaban haciendo? Wow, glorificando y alabando.
igual que los ángeles. Ahora vayan al versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Descubrirán más tarde que también lo estaba alabándolo. Y luego van hasta el versículo 37 y encontrarán una mujer llamada Ana, profetisa, que también lo estaba alabando. ¿Cómo puedo pasar esto por alto? Cuando nuestro Señor Jesús hizo su entrada triunfal a este planeta, como un niño, los cielos lo adoraron, los pastores lo adoraron, este hombre piadoso lo adoró, esa profetisa lo adoró. ¿Cómo no vamos a hacerlo nosotros? Vaya que no fue muy sencilla su instalación como el Hijo de Dios. Y esto me lleva al salmo que estamos memorizando. Vayan corriendo en sus Biblias, Salmo 119. Recordarán que íbamos a memorizar el Salmo 119, verso 48. ¿Cuántos lo memorizaron? Ya sé, nadie. Salmo 119, verso 48. ¿Listos? No, ni siquiera lo hallaron. Bueno, ahora sí lo tienen. Dice: alzaré mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. En voz alta: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Una vez más: alzaré mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Señor, deseo adorarte. No puedo hacer menos que eso, pues aún las huestes celestiales levantaron sus manos y te adoraron. Los pastores lo hicieron. Todos los que recibieron la anunciación rindieron alabanza. Y nosotros hemos recibido esa anunciación ahora del Hijo de Dios en nuestras vidas. Gracias por ministrarme y gracias por darme el privilegio de compartir esto con mis hermanos y animarlos a hacer igual.